Buenas, mi nombre es José Abunda Tineo y a continuación les voy a hacer una breve explicación sobre el tema éticas de la justicia. Un buen número de teorías éticas han considerado que su tarea consiste en descubrir la felicidad y en ayudar a alcanzarla. Otras entienden que la felicidad es subjetiva y que sin embargo hay otra vertiente de la moral que no es subjetiva, que puede exigirse universalmente, es la dimensión de la justicia de las normas. Fue Kant quien inició esta tradición que se denomina deontologista, porque se preocupa por el deber, por las normas, y también formalista, ya que de las normas le importa la forma y no los contenidos. El formalismo ético es un intento por justificar la autonomía de la moral, apelando exclusivamente a los principios universales de la razón humana. Su representante más importante es Immanuel Kant, quien se propone a dar una explicación racional del comportamiento humano y a la manera como se puede justificar la moral sin recurrir a parámetros autoritarios. A diferencia de las antiguas formas de fundamentación moral que apelaban a los deseos, a la aceptación del destino, a los placeres, para Kant la moral depende únicamente de leyes estrictamente racionales. Según Kant, la razón es autónoma, en el sentido de poder darse a sí misma su propia ley moral. Los seres humanos no la reciben pasivamente, no le viene dada de afuera, ni es impuesta por otra persona, sino que la descubren en la medida que pueden reconocer en sí mismos y no en nada más. El principio supremo de la moralidad, como bien dada por la razón, los seres humanos actúan conforme a una ley que les dicta principios de alcance universal, pueden ser aplicados a todos los individuos en cualquier situación. El comportamiento humano obedece a unas leyes racionales que lo obligan a actuar en conformidad con unos esquemas determinados de manera universal. Sin embargo, la fundamentación de las acciones humanas no pertenecen al campo de la razón pura, sino a los dominios de la razón práctica. En el primer caso se estudia las condiciones de posibilidad del conocimiento, en el segundo la fundamentación normativa para la acción moral que permite actuar en sociedad. Así, las leyes morales son principios de acción. Si bien la moralidad está asociada a la racionalidad, cuando las personas actúan según los principios de la razón práctica, no lo hacen para alcanzar algún fin particular, ni por motivos ajenos a su propia razón. Lo hacen porque tienen la conciencia del deber. Los seres humanos tienen conciencia de unos deberes que se imponen de forma autónoma y que rigen universalmente. Esto quiere decir que la acción humana no es buena porque obtiene uno u otro resultado, sino por los motivos que la llevan a actuar. Los seres humanos tenemos conciencia de unos deberes que nos imponen a nosotros mismos de forma autónoma. Para Immanuel Kant, un acto se puede determinar moralmente si se analiza en dos componentes fundamentales, su materia y su forma. La materia de un acto es su contenido, lo que se hace, y la forma, el por qué se hace, su razón o su intención. La moralidad de un acto no se puede fundamentar en su materia, es decir, sobre su contenido, sino sobre su forma, es decir, en la intención que lleva al sujeto conforme al deber dictado por la razón. Esto es lo que hace particular la ética kantiana frente a las demás éticas, su concepción del acto moral. Una acción denota una voluntad moral cuando es hecha no por consideración al contenido empírico de ella, la materia, sino con respecto al deber, la forma, que es en última lo que verdaderamente importa. Immanuel Kant afirma que si pudiéramos sustraer de todas acciones sus principios materiales, su contenido, aquello concreto que se hace, nos quedaríamos solamente con la intención con la cual ha sido hecha, con su forma pura, el deber.
Por lo tanto, para que una acción tenga un contenido moral, debe ser realizada con miras al deber y no por una inclinación o un impulso particular. Un acto es bueno cuando procede del deber y se mantiene bueno cuando tiene autonomía, es decir, cuando actúa siguiendo sus propias leyes racionales. El deber es la norma suprema de la razón práctica que nos obedece a tendencias o impulsos irracionales y momentáneos. Por esto, se dice que la ética es formal, porque se centra en la materia en que se configura una acción y no en los resultados de la misma. El pensamiento de Kant inspiró buena parte de los ideales de la Ilustración, pero también sigue vigente hasta nuestros días, al darle a la razón humana el papel principal en la fundamentación de la moral. Contribuye a la elaboración de la idea de que el valor del ser humano se encuentra en sí mismo y que su dignidad se descubre en el momento en que adquiere conciencia de sus capacidades y potencialidades. Por ello, Kant afirma que los seres humanos son fines en sí mismos. El valor que merece viene dado precisamente por su condición humana y debe ser respetado por ellos. Cuando Kant reflexiona acerca de la Ilustración, no solo alude a un momento histórico particular, también se refiere al proceso por medio del cual las personas alcanzan la mayoría de edad, es decir, la capacidad para pensar por sí mismos, sin la orientación de otra persona. Cuando se alcanza este estado se adquiere la autonomía y la persona está en condiciones suficientes para actuar en sociedad, es decir, obtiene las facultades de cuestionar, participar activamente e interpretar y juzgar las normas sociales. La autonomía es la condición necesaria para una sociedad plural y por lo tanto democrática. Kant afirma que una acción hecha por deber tiene su valor moral, no en el propósito que por medio de ella se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual ha sido resultada. El valor moral de una acción no depende del acto mismo realizado, sino de la intención racional de hacerlo. Kant establece que las acciones de los seres humanos deben estar basadas en principios universales. Estos principios funcionan como leyes morales que configuran la noción del deber y aparecen de manera constante, obligatoria y absoluta a la conciencia, orientada a las personas en su manera de actuar. Por ello, llama imperativo categórico a esa máxima que orienta el comportamiento de los seres humanos en todo momento. Existen tres formulaciones del imperativo categórico. Máxima de la autonomía. Obra como si tu máxima debería servir al mismo tiempo de ley universal. Máxima del respeto a la dignidad de las personas. Obra de tal modo que uses a la humanidad tanto tu persona como la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Máxima de la legislación para una comunidad moral. Todas las máximas que surgen de nuestra propia creación de la ley deben ser armónicas con un posible reino de los fines como un reino de la naturaleza. La autonomía tiene consecuencias como las siguientes: la dignidad humana, la buena voluntad, el bien supremo. La dignidad humana. Los seres que se pueden intercambiar por otros tienen un precio porque es posible encontrar para ellos un equivalente. En cambio, un ser autónomo es único y por eso tiene precio sino dignidad. La idea de dignidad humana es fundamento de los seres humanos. La buena voluntad.
Moralmente bueno es tener buena voluntad. Un médico puede ser competente, pero es ser una mala persona. Un compañero puede ser bien educado, pero ser una mala persona. Y alguien puede ser buena persona, pero incompetente y poco educado. La bondad moral no radica en características útiles, sino en tener buena voluntad. Tiene buena voluntad el que quiere cumplir el deber por el respeto de merecer las leyes. El bien supremo. El que tiene buena voluntad puede esperar ser feliz. Las éticas griegas aseguran que el virtuoso es feliz. Y sin embargo, dice Kant, no parece que en la vida cotidiana las personas buenas sean felices. La buena voluntad es, pues, el bien moral, pero lo único de la bondad moral y felicidad constituyen el bien supremo, que es posible por la acción de Dios. La axiología pura. Los valores son cualidades dotadas de contenido que están en las cosas, pero que son independientes tanto de ellas como de nuestros estados de ánimo. Hay cosas muy distintas de lo que podemos decir que son bellas, una persona, un atardecer, un libro, y además lo son, aunque algunas personas lo nieguen. Los valores no se captan a través de la razón o de los sentidos, sino por medio de la facultad llamada intuición emocional que lo aprende a priori. Es posible construir una axiología pura, una ciencia pura de los valores a partir de principios como: todos los valores son positivos o negativos. Valor y deber se relacionan porque si captamos un valor que no está realizado, su captación comprende el deber de realizarlo. Nuestra intuición emocional capta los valores ordenados en una jerarquía objetiva de suerte que prefiere unos a otros porque se dan ordenados en ella. El bien moral consiste en la voluntad de realizar un valor superior en vez de uno inferior, y el mal en lo contrario. Clases de valores según Ortega y Gasset. En esas argumentaciones podemos adoptar dos actitudes distintas. Primera, discutir sin ningún deseo de averiguar si la norma es correcta y si podemos llegar a entendernos. Segunda, tomar el diálogo en serio porque nos preocupa el problema y queremos saber si podemos entendernos. La primera actitud convierte el diálogo en un absurdo, mientras que la segunda hace que tenga sentido y se convierte en una búsqueda cooperativa de la justicia y la corrección de las normas. Un diálogo con sentido. Para Habermas, la ética del discurso tiene como objetivo principal encontrar los fundamentos del reconocimiento y el respeto por otro. Subraya que no es posible el conocimiento subjetivo sin la presencia constante de las otras personas. La identidad no puede desarrollarse de manera individual, sino que requiere de una comunidad. Habermas crea dos principios de la acción comunicativa que permiten garantizar la validez universal de las normas que surgen del consenso. Esos principios son el principio del discurso, el principio de la universalidad. Universalismo y comunitarismo. En el mundo contemporáneo, los discursos en torno a la fundamentación de las normas morales han encontrado un espacio abierto de reflexión, fortalecidos por los elementos dialógicos. Las teorías éticas tratan de responder a las siguientes preguntas. ¿Existen normas morales que pueden ser aplicadas de manera universal a todas las comunidades o a cada comunidad crea sus propias normas? Esta es la discusión actual entre el universalismo y el comunitarismo. Gracias por su atención.